Bienvenidos una vez más a este espacio de El Bolígrafo Rojo, transmitiendo otra vez desde Santo Domingo. Estuvimos 2 semanas fuera de la ciudad, en realidad fue una semana, pero aproveché para grabar 2 programas en Quito y estamos de nuevo aquí en Santo Domingo. Estamos a punto de estrenar set nuevo. Agradezco, nombro como siempre a los invitados a los hospitantes de cada semana. Cerveza La Tierrita 100% Sáchila, hecha aquí en Santo Domingo. Esta es una cerveza roja. Y también se suma a la lista de auspiciantes Guanabanito. Este es un emprendimiento también de aquí de Santo Domingo, emprendimiento que hace estos juguitos nutritivos y saludables. Por ahí veo que están las pepas de la guanábana, no todas obviamente, pero está una que otra para mostrar y verificar que es jugo auténtico, natural, de guanábana, hecho aquí en Santo Domingo, un emprendimiento de aquí de Santo Domingo. Consúmanlo, porque es nutritivo, porque es bueno y porque apoyamos a los emprendimientos de aquí, de nuestro cantón, de nuestra provincia. De nuestra provincia porque los puntos de venta son justamente todos los markets o tienditas que están en las gasolineras de toda la provincia, y más allá de la provincia, llega hasta Quevedo, por la vía Quito hasta Tandapi, vía Quinindé, y aparte de los puntos de venta que tienen en Aldeán y supermercados OK, pero principalmente las gasolineras. Y de hecho yo confirmo eso, o corroboro eso, porque yo una vez subiendo a Quito, que fuimos a grabar los programas que vimos la semana pasada, cuando subí a Quito paré en la gasolinera de Tandapi y ahí vi Guanabanito y vi que decía hecho en Santo Domingo. Entonces consuman Guanabanito, consuman un emprendimiento de aquí de Santo Domingo, muy bueno. Y ahorita vamos a degustar del jugo porque el invitado que tengo ahora aquí es un pastor cristiano. Y por ende no está de más preguntarle si me puedo servir la cerveza, porque siempre a todos los invitados les digo, ¿hay cervecita? Algunos me dicen, no, porque no tomo, soy abstemio, pero él ya está de más preguntarle si puede tomarse una cervecita. Entonces él va a tomarse su jugo. Yo voy a ver si tomo, todavía no me decido si voy a ir por la cerveza, aunque ya abrí una. Creo que voy a tomar una cerveza y ya después me tomo otro jugo. Entonces, sin alargarme más, nombro al invitado de esta semana, el pastor Cristian Medianero. Bienvenido, hermano pastor. Muchas gracias, Fabio. Dios te bendiga. Qué gusto estar aquí con el Bolígrafo Rojo, con todos los televidentes en sintonía. Muy bien. Ustedes, a ver, ¿cuál es el primero? ¿Usted es pastor o misionero? Misionero. Yo soy misionero panameño, ya algunos años aquí en Ecuador, pero soy pastor de la Iglesia Bautista Fundamental en el Carmen. Ya tengo hasta hijos ecuatorianos aquí y tenemos ya tiempo radicando 100% aquí y aquí ya vamos a quedarnos. ¿Y su esposa es ecuatoriana? Panameña también. Ah, panameña. ¿Y cuál es la diferencia entre ser pastor o ser misionero? Básicamente, el misionero es aquel que llega a un lugar lejos de casa, lejos de su hogar, donde Dios le llama, establece en una o varias iglesias y va plantándolas y la deja en manos de pastores locales. Esa es la función del misionero. El pastor local es el pastor que se queda pastoreando la iglesia hasta que Dios se lo permita. Ok, entiendo. Ok, entonces tome usted un juguito, ábralo y también voy a abrir mi cerveza. Muchas gracias. Para empezar con la entrevista y a degustar de las bebidas que tenemos de aquí. ¿Tomar cerveza es pecado, pastor? O sea que estoy pecando enfrente suyo. Ese es otro tema por el cual se podría pasar toda una noche dando un estudio bien claro sobre lo que Dios dice en cuanto a eso. Sería para otra ocasión. Ya. ¿Se lo pongo en el vaso? Sí, ahí en el vasito yo iba a tomarlo de... Oh, no, voy a servirme en el vaso también yo. Voy a servirme en el vaso porque si tomo de pico... Tiene pedazos de la se pulpa. me agita mucho, ajá. Ahí están los pedazos de fruta que tiene el juguito, que es súper natural. Salud con ustedes, televidentes. Tremendo. A los tiempos que pruebo cerveza La Tierrita, a los tiempos son como 2 semanas, creo. A ver, mi hermano. Le digo hermano, no como jerga, porque la gente dice mi hermano, pero entre panas. Pero le digo hermano porque yo también soy hermano en la fe. Amén. Y también acepté a Cristo, soy un hermano en la fe. Yo asistí a la Iglesia Bautista de la Fe aquí en Santo Domingo, cuando estaba el pastor Franco. Estuve ahí mucho tiempo. Mi mamá siempre me dice que regrese, o sea que vuelva ahí, pero ya he dejado de ir. Pero sigo creyendo en toda la doctrina, o sea, me ha alejado de asistir a la iglesia, pero sigo creyendo en todo, no es que
que Claro. ahora estoy en otra iglesia, o que ya no creo, o que me he descarriado. Creo que sigo haciendo las cosas bien. Claro. Y la típica del que se aleja dice, no, pero yo no hago mal a nadie. Pero bueno, a ver, hermano, vamos a tratar un tema, varios temas interesantes. Hicimos contacto con él, bueno, yo lo conozco de él hace unos 3, 4 años atrás, pero el motivo de esta entrevista, de este programa, es porque cuando yo subí el anuncio o el promo del programa que fue con Paco Moncayo y hablábamos de la inseguridad, el pastor me daba unas acotaciones de qué dice la Biblia respecto a cómo lidiar o cómo tratar con los delincuentes, con los asesinos, con los violadores. Entonces vamos a entrar en materia, pastor. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el castigo a una persona que viola a una mujer o a un asesino? O sea, un hombre que premeditadamente, porque hay que especificar o hacer la diferencia entre alguien que por algún accidente de tránsito, Claro. o un médico o alguna mala práctica médica que no fue a propósito, fue un accidente y lamentablemente la persona falleció, la víctima falleció. Pero cuando esto es premeditado, cuando el asesinato, cuando se convierte en un homicidio, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Bueno, primeramente tenemos que entender que cuando la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando en todo. No solamente una parte, no solamente como ha dividido, y esto es división, que no estoy en contra, lo ha hecho muchos estudiosos y seres humanos en dividir el Antiguo y Nuevo Testamento, pero la escritura solamente fue una. El deseo de Dios era tener una sola escritura. Se dividió en capítulos y versículos por nosotros, para poder comprenderla mejor. Pero la palabra de Dios enseña desde mucho antes, cuando el pueblo de Israel, tenemos que recordar que la Biblia era la ley de Dios, la ley que Dios daba a través de Moisés al pueblo de Israel, era la constitución política de un pueblo que estaba por formarse por una nación grande. Para ser una nación tiene que haber 3 factores: tiene que haber leyes, tiene que haber personas, una población, y tiene que haber un territorio. Israel tenía la ley de Dios, Israel tenía la población, solamente estaba en busca de la conquista de la tierra. Pero Dios le dio todas estas leyes dándole a entender: cuando llegues a esa tierra, esta será tu constitución política. Y le dice a ellos... O sea, era como una constitución. Es la constitución, y debió seguir siendo la constitución política del pueblo de Israel. Y desde Éxodo, desde antes de que el pueblo de Israel estuviera... vemos que Dios nunca estuvo de acuerdo con los asesinos que lo hacen con alevosía, que la Biblia lo especifica. La Biblia inclusive dice de una persona que está en el campo y abusa de una mujer, y la mujer da voces para pedir ayuda. Si a nadie le escuchara, es inocente, pero dice que si ella no hace nada por defenderse, también es parte de la culpabilidad, porque el callar también es ser cómplice. Dios le dice que al hombre que se encontrara y que forzara a una mujer sea muerto. Eso enseña la Biblia. Pero vámonos un poquito más atrás, desde antes de que existiera la ley. Noé, para el diluvio. Noé dice allá en Génesis capítulo 9, versículo 6, él estaba dando las órdenes de poblar la tierra, y le dice allí en el versículo 6: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Quiere decir que Dios nunca estuvo de acuerdo con el asesinato con alevosía, premeditado. Ahora, pero decía usted algo que si es que la mujer no da voces, o sea, si es que la mujer no lo denuncia o no lo publica, también se vuelve cómplice. Entonces también para las que nos están viendo, personas que nos están viendo, que saben, hay veces que la mujer o la niña o los familiares de la persona no lo publican, o no denuncian los casos de violación por miedo, o generalmente, no siempre, pero en muchos casos, la mujer dice: no, porque es mi marido que abusó de mi hija, de la hijastra en este caso sería, y no lo hacen por miedo a que el hombre tome represalias, o porque viven o dependen económicamente de esta persona. Entonces la mujer, lo que dice la Biblia, lo que está diciendo que dice la Biblia, es que si la mujer no hace público esto, no da voces, se vuelve cómplice. Se vuelve cómplice de su propio crimen. Y de hecho es algo que vemos muy común. Yo he tenido casos
y no quiero desviarme del tema porque eso sería un tema muy extenso, pero yo he tenido casos en el que yo fui a un hogar y la persona me dijo a mí, la niña que no ha sido tocada por un familiar no es manaba, no es carmense. Eso pasa como Sí. yo quedé impactado porque yo soy padre de una hija. Y muchas veces ese es el concepto que las personas tienen, que por ser servidores de Dios, tú no puedes tener o sentirte airado por ese tipo de cosas cuando no debe ser. Dios dejó la ley y dejó la Biblia bien clara. En Éxodo 21, Él le dice al pueblo, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al que ha de huir. Hablando de las ciudades de refugio que existían en Israel mientras se hacían las investigaciones de si fue accidental o fue premeditado. ¿Por qué? Para que no hubiera venganza. Y él dijo, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Hay personas que están en contra de la pena de muerte, pero bíblicamente la pena de muerte es algo bíblico. Es algo bíblico que hoy en día es un tema que se ha vuelto delicado para algunas personas de oído, pero la realidad es que deberíamos como cristianos estar de acuerdo con eso. No estoy diciendo que como gobierno debe ser como algunos gobiernos, se vio el caso de Filipinas, que agarraba a cualquiera con asuntos y lo ejecutaba. Me refiero al hecho de que cuando se toma una persona involucrada en un asesinato, sicariato, violación, en cosas que están fuera de orden, en el orden público, debería investigarse bien, 1 o 2 años, y si es encontrado culpable, pues nosotros como cristianos no estamos ejerciendo venganza. La justicia se está encargando de impartir esa pena. Yo te pudiera dar, porque hace poquito estuve conversando con una persona y me dijo a mí que si yo no podía, que mi sustento solamente estaba basado en la Biblia. Yo le dije, ok, vamos a verlo desde un punto de vista social. Y yo le di 4 razones por la cual la pena de muerte, haciéndola de una manera correcta, justa, con la justicia correcta, pudiera ayudar a la sociedad de una manera que la gente ni piensa. Por darte el ejemplo, si la pena de muerte a este tipo de sicariatos, asesinos que matan por alevosía, se aplicara cuando ya se encuentren culpables, ¿qué traería a la sociedad? En primer lugar, ese que asesinó nunca más volverá a asesinar a nadie. De eso ya tú lo puedes garantizar. En segundo lugar, tú eliminas ese ciclo interminable de venganza y rencor que hay en algunas personas. Y por lo general, hago un paréntesis por aquí, porque por lo general personas que no creen o están en contra de la pena de muerte son personas que nunca han sufrido en manos de la violencia o han tenido un familiar que ha sido víctima de la violencia. Este que está aquí ha sido víctima de la violencia. Mi padre fue asesinado por delincuentes, por un robo. Entonces, solamente cuando alguien ha vivido algo así puede entender, pueden comprender por qué Dios en su infinita sabiduría dejó eso. Y no solamente que eliminas el ciclo de venganza que se crea, porque Claro, uno queda porque con asalta, o sea, me matan a mí, yo mi busco hermano otro. va y mata al otro, y el otro va a Exacto. matar al hermano, y así se hace En mi una caso cadena. me tocó predicarles el evangelio. Yo lo hice, o sea, por conciencia de todo lo que mi papá me enseñó, pero créeme que es un dolor y una impotencia muy triste, sobre todo con el sistema y los derechos humanos como están, que cuando las cosas no se encuentran, los casos se archivan. Eso te deja algo que no puede explicar. Cada día que uno se levanta al espejo y tú preguntas, Señor, ¿cómo yo respiro sin dolor? Entonces, ese ciclo tiene que matarse si la justicia hace lo correcto. Porque muchas veces la prisión para ellos es unas vacaciones. Claro. Ellos están protegidos allá adentro. Ellos tienen ¿Cómo se van a matar ahí adentro mismo, como hemos dicho aquí exacto, es lo que pasa. Entonces, también aparte de eso, infundes un temor en los que quieren pensar en hacerlo. Infundes el ejemplo. Tú matas, tú sabes a qué te atienes. Yo conozco, en Panamá, conocí menores de edad, delincuentes, asesinos, sicarios, 9, 10 años. Y la forma en la que estos niños son adoctrinados para ser utilizados como armas son cosas que no tienen ni la menor explicación. Entonces, son este tipo de detalles que cuando las personas ven un ejemplo, si le pasó a otro, que no me pase a mí, eso crea cierto respeto del delincuente hacia la sociedad. Y el cuarto, que aunque parezca algunos van a aparecer, y creo que hasta me puedo tirar enemigos por esto, pero el cuarto no es que sea menos importante, pero el cuarto es que tú te imaginas cuánto se ahorraría el Estado si a estas personas que son encontradas culpables por sicariato, un asesinato premeditado, violación premeditada y este tipo de cosas, ¿sabes cuánto dinero se ahorran en mantenerlos
en darle alimento, 3 golpes de comida, los 3 tiempos, en darle este tipo de atenciones que a propósito, eso sería otro tema polémico más, pero tú te imaginas cuántas licitaciones hay. Yo me metí en la página de internet y tú sabes cuántos millones se licitan para alimentar a muchos de estos presos. Y millones que no se está llevando el joven estudiante, millones que no se está llevando el deportista, millones que no se está llevando la educación, que por personas que decidieron ejercer mal su libertad y matar y quitarle la vida a otros que no la van a poder reparar, están siendo mantenidos por los mismos a quienes le quitaron la vida. Porque sus familiares son los que pagan eso, no son los impuestos. ¿Y cómo sería esta ejecución? ¿Ahorcado, baleado? ¿Dice algo dice la Biblia respecto a eso? La Biblia enseña, es que tenemos que comprender que cada caso tenía la Biblia, por eso cuando dice la Biblia ojo por ojo, diente por diente, no está diciendo venganza. Lo que está diciendo Dios es conforme a lo que te hicieron, eso va a ser el juez. No puede pasarse más allá. Si la persona te agredió y te quitó un ojo, él también tiene que responderte por ese ojo. O sea, no es venganza, como las personas lo ponen en la ley del talión. O sea, no es eso. Es lo que Dios dejó ahí es, no te vas a pasar de. Existen diferentes métodos. Yo estoy de acuerdo que una barbarie y disfrutar de la muerte de otro no es más que también tener revancha, venganza, un sentimiento de venganza. Sin embargo, he visto casos y ejemplos. En Estados Unidos se inventó lo de la inyección letal y esa inyección no es que no sea dolorosa, sino que la persona es sedada antes de que le pongan la inyección letal. Por eso es que no hay la reacción química. Primero lo sedan, esperan los minutos correspondientes para darse cuenta que la persona está sedada y luego hacen la ejecución. Obviamente a esta persona se le da la oportunidad de buscar la fe que ellos quieran, buscar un último arrepentimiento, se les da una última comida, se les da una visita antes. Y estuve viendo un documental de las personas, cómo ellos tienen hasta sus últimas palabras, pero lo que sí te puedo garantizar es que conforme a lo que la autoridad decida, Dios lo respalda, porque dice la Biblia que no hay autoridad puesta si no es la que puesta por Dios, siempre y cuando vaya obviamente corriente a lo que dice Dios en su palabra. Pero aquí van a saltar los que dicen, no, pero en cambio Jesús vino después y dijo que en una parte de la Biblia dice que Jesús dijo... Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistáis que el malo, antes cualquiera que tiene la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. Pero también tenemos que recordar que el mismo Señor Jesús le estaba explicando a ellos la situación en la que ellos estaba viviendo el pueblo. El pueblo estaba en una situación en la que los romanos lo controlaban. Eran abusados por los romanos. Un soldado romano podía obligarte a ti a hacer, me cargas la carga por 1 milla. Y Dios no te está diciendo necesariamente que tú hagas la justicia por tu mano. Y eso es lo que está diciendo ellos, no hagas la justicia por tu mano. Pero para eso existen autoridades. Para eso existen los jueces. Notemos que cuando el Señor Jesús llegó todavía, y la época que estaba ahí, todavía estaba la pena de muerte para todos. ¿Por qué? Para las personas que delinquían de una manera premeditada. Porque es eso lo que diferencia a un delincuente fortuito, un asesinato, no un delincuente, un asesinato fortuito. Estaba en el carro, salí de problema, lo golpeé sin querer, la persona se volteó, fue un accidente, no quise matarlo. Bueno, se investiga. Pero si ya fue una persona en el caso, lo planeé, lo esperé en el trabajo, lo seguí, esa persona premeditó, lo meditó en su corazón, lo planeó y lo ejecutó. Entonces, curiosamente, muchos de esos defensores dicen, no, es que esa era la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero Dios no se opuso cuando Ananías y Zafira cayeron por mentir al Espíritu Santo. Notemos esto. Entonces, Dios no se puso cuando Herodes no le dio la gloria a Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie, eso está en Isaías, y dice que murió. Entonces, Dios no está diciendo que Él no respalda la autoridad. Ni el Señor Jesucristo está diciendo, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que no tomemos las cosas por nuestras manos. Te voy a dar un ejemplo de justicia, de justicia, porque hay una cosa muy diferente entre justicia, venganza y defensa. Defensa, llega a una persona, está en tu casa, tú la encontraste robando, la persona va a agredirte o va a agredir a tu familia, pues no te quedó más remedio que defenderte, eso es defensa. Espera, señor, un ratito. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a revisar hablando de ese tema porque de lo que habíamos bosquejado, y vamos a hablar también de la legítima defensa y el porte de armas. ¿Qué dice la Biblia respecto al porte de armas? Que lo podemos implementar en una defensa, pero ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Entonces vamos a la primera pausa comercial y regresamos.
Regresamos del primer corte comercial al segundo bloque del programa El Bolígrafo Rojo y vamos a seguir hablando de temas bíblicos que se aplican a la sociedad o a la situación que estamos viviendo ahora en el Ecuador, muy ligado o muy, ¿cómo sería la palabra? Muy, sí, ligado a la delincuencia, a la inseguridad. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos, sin alejarnos de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, cómo podemos actuar o qué está permitido dentro de la Biblia? Entonces hablábamos que la pena de muerte está permitida siempre y cuando haya sido premeditada. Y es ojo por ojo, diente por diente, como está escrito en el Éxodo, ¿no? Salió el versículo en el primer bloque, vamos a poner aquí el versículo también para que ustedes lo lean. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de la defensa, la legítima defensa. ¿Y qué dice la Biblia respecto al porte de armas, hermano? Ok, hay que aclarar que una cosa conlleva a la otra. No podemos dejar un tema al lado del otro porque ambas son parte de la delincuencia, tanto la pena de muerte como la defensa personal, porque la legítima defensa es algo que está en el ser humano. Ese es uno de los primeros instintos que nace. Tú ves un niño y tú vas a agarrar al niño y quieres jalar los cachetes, el niño ¿qué hace? Se cubre, se defiende. Eso es parte de la naturaleza del ser humano. Pero la parte delicada de la defensa, inclusive las personas que se oponen a la defensa o al tema de la pena de muerte son personas que por lo general, no, como te dije, no sufren ni han sufrido en manos de la delincuencia o curiosamente están a favor del asesinato en los bebés en los vientres. Cuando Dios dice que una mujer cuando riñera en dos, si una mujer sale embarazada, sale lastimada, dice si hay muerte y la mujer abortare, si hay muerte, morirán por causa del niño. O sea, Dios considera el aborto un asesinato, o sea, lo considera vida. Entonces, ¿tiene tal vez ese versículo? Sí, está en Éxodo 21. Si van al versículo 22, Éxodo 21, 22 dice: si alguno riñere e hicieren a una mujer embarazada y esta abortare, e hirieren a una mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiera el marido de la mujer y lo juzgaren los jueces. Mas, si hubiere muerte, entonces pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura y herida por herida, golpe por golpe. El Señor, o sea, Dios está considerando que una vida viene desde el vientre. Entonces, cuando vemos, las personas me han dicho a mí sobre la defensa, hay que recordar que mi primer ministerio es mi hogar. Yo tengo el deber como el padre de familia, yo soy el protector de mi hogar. Y la Biblia manda a que nosotros tenemos que cuidar a nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras esposas. Cuando el pueblo de Israel estaba reconstruyendo después de la cautividad, Nehemías estaba construyendo los muros. Y dice la Biblia que entraban los de afuera y querían matar a los de Israel, al pueblo, a los judíos, porque estaban reconstruyendo Jerusalén. Y mira lo curioso que dice Nehemías capítulo 4, en el versículo 11 en adelante, habla Nehemías dándole una orden al pueblo. Dice: nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas detrás del muro y de los sitios puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordad al Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Inclusive, cuando el Señor Jesucristo hablaban de que Él echó fuera un demonio y le decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios, le dieron al Señor Jesucristo. Él le preguntó y le dijo: ¿cómo uno puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hablando de que, o sea, sabemos que está hablando de los demonios en el contexto, pero Él está haciendo una alegoría y una analogía de que el hombre fuerte está cuidando su casa. Inclusive el mismo verso, la misma historia, pero en otro evangelio, Él le dice: no se puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y lo vemos una y otra vez que el Señor Jesucristo habla de eso. Hay personas que hablan de que el Señor Jesucristo es amor. Sí, ya Él demostró su amor en la cruz. Pero la defensa no tiene que ver con demostrar odio hacia el prójimo. La defensa es cuidar a los que tú amas. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, algo curioso que mandó
en Lucas 22:36, lo que él le dice a los apóstoles, ya a punto de irse y tener la ascensión al cielo. Él le dice en Lucas 22:36 y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. O sea, antes él le dijo, yo los mando sin capa, sin alforja para que no tengan dinero, sin capa para que ustedes dependan de la gracia de Dios, pero ahora ya me voy. Las cosas van a ser diferentes, yo subo al cielo. Así que tomen su alforja, tomen su capa y compren una espada. Si no tienen, cómprenla, porque va a haber momentos en los que va a ser necesario. Entonces, no está mal. Tú has visto las estadísticas de cómo está la delincuencia y los asesinatos entre el mayo, y estos fueron cifras, las fuentes son en ecuadorcifras.gov.es, entre mayo del 2021 y mayo del 2022. Hay hasta ahora mismo solamente en homicidios, estamos hablando de que sale en 1.759. 1.759 de 17 millones de habitantes. Estamos hablando de casi como 1%, yo no soy matemático, pero saquemos cuenta. No, mucho menos. Pero estamos hablando de que está sin contar lo que son femicidios, lo que son robos a personas, lo que son robos a domicilios, lo que son robo a unidades económicas, robo a motos, robo de carros, robo de bienes y ascensión de autopistas y diferentes siniestros. Y la gente que está en desacuerdo con el porte de arma me dice, pero mira, va a pasar lo que pasa en Estados Unidos, con esto triste que pasó en Uvalde, Texas. Pero, ¿sabes tú que 239.500.000 personas viven en Estados Unidos? Y en la misma cifra estamos hablando de que ellos, de esos 329.5 millones de personas, solamente 20.000 murieron el año pasado por arma de fuego. Y estamos hablando que ahí están incluidos los suicidios que se cometen con esa misma arma de fuego, los accidentes que ocurren cuando es mal manipulada, accidentes en tiros deportivos. Estamos hablando de que las personas que fueron abatidas, delincuentes que fueron abatidos por los policías, 20.000 en total, de 329.500.000 habitantes. O sea, está mucho más bajo. Es que ahí vemos el mal mayor también, porque, o sea, ya, digamos que aquí aprobamos el porte de armas y van a decir, no, porque después va a pasar lo de Estados Unidos, que los niños matan a lo que ves en las escuelas, ¿no? Pero ¿qué preferimos? O sea, por evitar esas matanzas, que aquí no creo que suceda, vamos a permitir, o estamos permitiendo, que nos asalten en el carro, en la casa, en la calle, mientras vamos caminando. Pero te hago una pregunta, ¿no están matando igual niños? Quizás no en las escuelas, pero lo están matando en nuestros barrios. Exactamente. Los están matando en nuestros barrios, los están matando las drogas, los están matando los delincuentes, los están matando los robos. O sea, como sea, la delincuencia está llegando. Así no vayan a los colegios. La cuestión de todo esto tiene que ver lo siguiente, y yo no quisiera, o sea, perdóname si estoy siendo polémico, pero las cosas hay que decirlas como son. Sí, sí, sí. Muchas veces esto tiene que ver con movimientos políticos. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando los gobiernos desarman al pueblo, es fácil reprimirlos y ejercer presión sobre ellos. Interesante. Ejercer presión sobre ellos. Estaba leyendo un artículo que cuando Hillary Clinton estaba peleando con Trump en la presidencia, dice que fue uno de los primeros, como senadora, una de las cosas que ella propuso, quitar las armas de Texas, porque es el estado más armado. Entonces, solamente le respondieron, creo que fue el mismo senador de Texas que le dijo, bueno, te invitamos a que vengas por nuestras armas. Y no lo hicieron. Una cosa que es curiosa es que uno de los países más difíciles de invadir es Estados Unidos por eso, porque 1 de cada 10 habitantes está portando un arma, o sea, puede y está dispuesto a defender su nación. ¿Que hay gente mala? Sí, definitivamente, pero hay gente mala aquí en Ecuador y está armada. Y triste es que está armada, que es mejor que los mismos policías. No, y aquí está armado solo el delincuente. El delincuente, o sea, estamos peleando con las manos amarradas. Ahora, algo curioso es que también, sí, es cierto, me decía alguien, pero es que tú no puedes comparar la cultura americana con la cultura latina. Porque Latinoamérica lamentablemente está manchada por un ciclo de corrupción muy grande. Esto ya no tiene que ver izquierda-derecha, sino corrupción, algo del corazón, algo dañino para la sociedad. Pero notemos que si las personas ejercieran las leyes como son. Estaba leyendo hace poquito el caso de Terrence Marlott, un evaluador condenado a 36 meses de prisión en Suecia por permitir que un estudiante para sacar la licencia de armas, hiciera la prueba sin tener las horas correspondientes de práctica completa de la escuela de tiro. Solamente le faltaban, creo que, 18 horas. Y él permitió, bueno, termina de hacer haz la prueba para sacar la licencia
y vienes a terminar tus horas, y como pasó ese protocolo, lo condenaron a 36 meses. ¿Tú crees que si aquí de verdad se ejercieran los inspectores, psicólogos, las personas encargadas de entregar la licencia de porte y de tenencia de armas, le dijeran, tú eres responsable de aquella licencia que tú apruebas? ¿Tú crees que pasaría esto de las licencias de conducir? ¿Cuántas Claro. licencias de conducir quitaron? Y a propósito, dan licencia de conducir esas chuecas, y el carro es un arma en potencia. El carro es un arma en potencia. Entonces, hay que ser conscientes de que el mal va a existir. No podemos evitarlo. Lo que sí se puede es controlarlo, combatirlo y entender de que la sociedad tiene también derechos. No toda persona que porta un arma es una persona psicópata. No toda persona que porta un arma tiene la intención de matar. Nadie sale con la intención de matar a alguien. No, ¿Cómo me por vas a decir defenderse. que tú saliste hoy de tu carro, abriste tu puerta y agarraste tu carro y saliste con la intención de atropellar a alguien? No, pero las situaciones son difíciles, y cada vez más está la delincuencia fea. Vemos mujeres, vemos niños, vemos personas que son asaltadas, y nadie puede hacer nada. Ni la propia policía. Ni la propia policía. Entonces, yo creo con todo el corazón de que el porte de armas bien regulado está bien, porque el Señor Jesucristo lo dijo: el que no tiene una espada, vende una capa y cómprela, porque vamos a tener que... Y si Jesús hubiese venido ahora, hubiese dicho, venda y compres una pistola. Es lo que había, sí, es ¿no? que en ese tiempo no había pistola. Pues, Claro, y aquí es donde voy. A mí me dijo un siervo de Dios una vez: no, porque tienes que entender que el siervo de Dios tiene que ser usado y abusado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El siervo de Dios tiene que ser sufrido, enseña la Biblia, pero no la familia del siervo de Dios. Y él me dijo el ejemplo de Esteban. No, porque a Esteban lo apedrearon, sí, pero no apedrearon a la familia de Esteban. Si yo no protejo a mis hijos, yo no protejo a mi esposa, yo tengo que dar cuentas a Dios de eso. Yo tengo que dar cuentas a Dios de lo que ella me dio, de lo que Él me dio para cuidar y que no lo hice. Entonces, muchas de las personas que dicen eso es porque, te repito, nunca han tenido que pasar o han pasado en manos de la delincuencia. Te voy a contar un caso rapidito. Hace unos días, bueno, ya casi como un año, yo tuve un vecino que él defendió sus bienes de un ladrón. Lo finca, defendió en el momento, en el instante. Salimos ahí, entre la gente lo agarramos. ¿Y sabes qué le dijo la policía? Se lo iba a llevar. Ponga las manos atrás, tenga la bondad. Y yo me quedé preguntando y le digo: ¿pero en serio? Y él le dice: sí, porque aquí lo que hay es una agresión. Y yo le digo: pero entonces, ¿qué debió hacer él? Él dice: bueno, llamar a la autoridad. Yo le digo: ¿sabes cuánto te llamé yo? Le mostré el celular. Te llamé hace rato. Y dice: bueno, pero es que a mí me llegó hasta ahora. Entonces él dijo: yo no te puedo poner una unidad de policía en cada hogar. Si yo pudiera y tuviera el recurso, yo lo haría. Yo le digo: precisamente porque no podemos poner una unidad de policía en cada hogar, debemos dejar a las personas tener el derecho de defender su hogar lo mejor posible. Lo mejor posible. Obviamente, Fabio, estoy de acuerdo que hay que hacer pruebas, que los laboratorios donde se hagan los antidoping para ver el consumo de drogas no sean particulares, que uno pueda pagarlo por debajo, sino que sean laboratorios locales. Que se busquen las maneras, las estrategias para que esas armas que lleguen legales no caigan en las manos equivocadas, y que se haga la conciencia de que es algo que se va a tener que instruir. Debes tener tantas horas al año de estudio o de capacitación en cuanto a manejo, cuidado y portabilidad de armas, que cada año se haga. Mira, ¿sabes cuánto trabajo se le haría a las personas para instruir en eso? Se abrirían escuelas de tiro, podrían pagar impuestos. Ahí hay un impuesto que se pudiera pagar por la tenencia y portabilidad de armas, y yo estoy convencido que muchos estarían dispuestos a pagar algo extra con tal de salvaguardar sus bienes. Es triste la situación que estamos viendo en el país hoy día en cuanto a la delincuencia. Hay algo también que me parece irónico, retrocediendo un poquito, y podemos hablar del aborto en otro caso, pero algo pequeñito del aborto, es que siempre estos derechos humanos están a favor de los delincuentes, pero cuando se trata del aborto, ahí sí están a favor del aborto. Es que ese es el detalle. O sea, ellos prefieren defender a un delincuente que salvar la vida de una criatura. Yo no sé si sea ético decirlo, no estoy criticando la labor de nadie. Romanos 13 dice que tenemos que someternos a las autoridades porque las autoridades están puestas por Dios. Pero me parece muy bien la política que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador. O sea, él quitó todo ese aislamiento y separación de pandillas. Y las personas de los derechos humanos dijeron: si usted hace eso, ellos se van a matar entre ellos. Él le dijo: bueno, van a tener que aprender o a convivir o ellos sabrán. Y empezó a capacitar al pueblo, y que el mismo pueblo por primera vez
en tantas décadas, El Salvador se convirtió en un destino turístico. Un país que estaba lleno de delincuencia. Ahora los delincuentes huyen a otro país. Entonces, los derechos humanos están establecidos, pero ellos no tienen la autoridad sobre el país. Cada país tiene su soberanía y debería ejercer su soberanía conforme al bien del pueblo. Pero vuelvo y te repito, yo no quisiera tener problema ni la polémica ni formar polémica porque no sé qué televidente va o no va a una corriente política. Pero lo que sí es que un político, un gobierno que quiere trabajar para su pueblo, va a entender que lo mejor para su pueblo. Porque si ellos arman y permiten que el pueblo se armen y ellos hacen las cosas bien, ¿quién del pueblo va a ejercer presión contra ellos? Ni uno. La razón por la que muchos gobiernos hoy día lo vemos, y así empezó, curiosamente, así empezó Venezuela. Cuando Chávez llegó al poder, desarmó Venezuela y por eso es fácil reprimirlo. Entonces hay que ser sabios en eso, hay que ser sabios y ojalá algún día este tipo de proyectos llegaran a la asamblea y que los asambleístas entendieran de que no todo el que está detrás de un arma es una persona loca o dispuesta o interesada en acabar con la vida de alguien, pero sí hay personas dispuestas y interesados en proteger su propia vida y la de los que ama. Listo, vamos a la segunda pausa comercial y al regresar vamos a hablar de otro tema polémico respecto a la Biblia y a la modernidad, a la libertad de pensamiento, libertad de ideología. ¿Qué dice la Biblia respecto al matrimonio igualitario? Tema muy fuerte y polémico. Entonces vamos a regresar de la pausa hablando de ese tema. Quédese en la sintonía del Bolígrafo Rojo y Saracay Televisión. Regresamos del segundo corte comercial al tercer bloque del programa El Bolígrafo Rojo y vamos a tratar el tema de el matrimonio igualitario. Ya hemos hablado de la pena de muerte, qué dice la Biblia respecto a la pena de muerte, qué dice la Biblia respecto al porte de armas, a la legítima defensa. Y ahora vamos a tratar un tema muy interesante también, muy polémico, debatible, y es qué dice la Biblia respecto al matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario es la unión de una pareja en la que ambos son del mismo sexo, dos hombres, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Qué habla la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto a las relaciones homosexuales? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, primeramente, Dios nunca ha estado de acuerdo, nunca. Pero con la Biblia lo dice, Dios siempre lo aborreció. Sodoma, la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida por la perversión de ellos. Eso está en Génesis, por la perversión. Dice que todos los hombres de la ciudad rodearon a Lot, la casa de Lot. Todos los hombres de la ciudad por querer violar a los ángeles que habían llegado. Entonces, estamos hablando de que la ciudad estaba tan perversa. Imagínate, una ciudad completa y que todos los hombres, desde el más chico, desde el más joven hasta el más viejo, enseña la Biblia, se rodearon la casa de Lot para violarlos. Entonces, Dios nunca ha estado de acuerdo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, está hablando de que la sodomía, los sodomitas, los homosexuales, no están dentro de las cosas que Dios permite en el cielo. Y aclaro, esto no es un discurso de odio. Yo no odio a los homosexuales. En algún lugar está comprobado las estadísticas que todos, de alguna u otra manera, tendremos un familiar homosexual. Y yo no odio a nadie, pero tenemos que hablar las cosas como son. Pero, sí, no odiarlos, pero, o sea, ¿qué se hace con un homosexual? Porque muchos dicen, no, no es que dicen. ¿Cómo un homosexual lidia con su gusto, su sentimiento? Porque ellos dicen que nacen así. Okay. Perdón, nacen así. Otros dicen que se hacen en el camino. Ok, te hago una pregunta. Si ellos dicen que se hacen así, nacen así, eso está fuera de todo contexto humano. Y te voy a explicar por qué. Porque aun cuando no existía este movimiento LGTB, no sé cuáles son las siglas, cómo las civilizaciones antiguas, antes que llegaran los españoles a América, se procreaban. Porque la naturaleza misma te dice cómo vas. Tú no vas a ver jamás a un gallo buscando un cuervo. Él busca una gallina. O sea, eso es lo natural.
ellos no nacen así. ¿Y cómo tratar con ellos? La Biblia enseña que es un pecado, como cualquier otro pecado, como tú tratas con la mentira, como tú batallas contra el enojo. ¿No te ha pasado que vas de la calle y de repente los motorizados llegan y te rayan el carro y te enojas? De la misma manera en que trabajas con tu temperamento, tú puedes trabajar y batallar con ese pecado. Y es la realidad. Ahora, algo curioso que me parece, Fabio, es que ellos están diciendo de que igualdad de género. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Tú y yo somos heterosexuales. ¿Qué impuesto pagamos menos que ellos por ellos ser homosexuales? ¿O qué ellos pagan 17% de IVA y nosotros el 12%? No creo. No. Pagamos el mismo impuesto. Yo no he visto todavía, no conozco que hayan llegado a un hospital y que digan, no, es que este es homosexual, métanlo a tal lugar. Y si lo han hecho, ellos tienen los mismos recursos que tú y que yo para llegar y poner la denuncia donde tienen que hacerlo. Entonces me decía una persona, no, pero que hay de nuestro derecho a tener familia, Yo le digo, ¿tú tienes mamá? Y esta persona que yo le hablaba me dice, sí, muy orgullosa de lo que soy. Yo le digo, ya, pues tú tienes familia. Me dice, no, pero mi pareja. Yo le digo, ¿sabes que la Constitución, las leyes están diseñadas que cuando tú vives con una persona, sea el sexo que sea, los consideran unión de hecho? O sea, están viviendo en unión. Tú lo puedes asegurar hasta el IES. Yo le digo, entonces, ¿cuál es el problema? Me dice, no, porque nosotros queremos la bendición de Dios sobre el matrimonio. Yo le digo, no, ahí es donde está el problema. Tú no puedes tener la bendición de Dios ni llamarte en matrimonio eclesiástico de la bendición de Dios sobre algo que Dios no está de acuerdo. Es como si le diéramos la bendición, nuevamente vamos a hacer el mismo caso, le demos la bendición a cada asesino, a cada ladrón. No podemos. Las cosas se tienen que hablar como son. Entonces, yo le digo, yo no te he visto que te hayan violado ni un derecho porque tú vives con tu pareja, tú tienes los mismos derechos que yo, a ti no se te cobra más IVA que a mí, no se te niega nada, tú tienes derecho a educación, tú tienes derecho a emprender, tú tienes derecho a tus negocios. Y esta persona me hace una pregunta, ¿y qué hay de mi derecho de tener hijos? Y ahí es donde entró, y esa es la parte donde yo me voy a parar firme. Yo no le he negado a ninguno al derecho a tener hijos, yo no le he negado a nadie el derecho a tener hijos. Yo creo que si ellos quieren tener hijos, lo que yo estoy en contra es que tomen a los hijos ajenos. Si ellos quieren tener hijos y educarlos como ellos quieren, con las políticas que ellos quieren, me parece bien. Entonces, que ellos agarren, en el caso de él, yo le dije, mira, tú lo que debes hacer, si tú quieres tus hijos, agarra una mujer, fabrica a tu hijo a la antigua, tenlo y críalo como tú quieres. Y él me molestó, y eso jamás va a pasar. Más que la antigua, a la natural o a la normal. Natural, exacto, a la natural y coherente. Entonces, él me dijo, no, pero eso jamás va a pasar. Yo le digo, bueno, pero esa es decisión tuya. Tú eres el que no quieres. Y yo le pregunté, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te termine gustando. Y se enojó. Se enojó, salió pateando basureros, se enojaron. Entonces, y me dijo ese argumento. Él me dijo, no, porque tú no puedes debatírmelo si no es con la Biblia. Pero yo te estoy hablando de algo social, coherente. No solamente, primeramente porque Dios lo manda. Segundo, porque vamos a verlo en un punto de vista social. No es que ellos están haciendo algo más o algo menos para la sociedad. Estamos en una democracia y está bien. Tú tienes derecho a vivir feliz. Pero yo tengo derecho también a vivir feliz. Y yo no soy feliz con que tú le enseñes eso a mi hijo. Eso es todo. Eso es todo. Y tampoco estoy contento, así como no estoy contento con que el Estado intervenga en las cosas de las iglesias, porque el Estado tiene que ser el Estado y la iglesia. No está bien que la iglesia reciba dinero del Estado. También el Estado debe mantener su independencia y autonomía lejos de este tipo de movimientos, que no está pasando. Realmente, lastimosamente, no está pasando en nuestro Ecuador. Hay cierto favoritismo en cuanto a eso. Yo me pongo a pensar en algo práctico o un ejemplo. Digamos que usted y yo tenemos cada uno un terreno, somos vecinos. Y usted tiene su terreno, su lote, y yo tengo mi lote acá. Y yo cada día digo, vecino, deme un metro más. Y usted me dice, no, pero ¿por qué te voy a dar un metro más? No, pues entonces estás infringiendo mi libertad, pues yo quiero hacer un metro más. Entonces algo relajo, ¿no? Que porque yo soy lo que sea, quiero un metro más de terreno. Entonces la ley dice, bueno, pues dele un metro más de terreno. Y así, hasta que a la final, yo por decir que soy menor a usted, yo me merezco más terreno porque soy menor a usted. Y cada vez está perdiendo más terreno y yo estoy ganando más terreno por el simple hecho de decir, estás afectando mi libertad porque yo quiero más terreno y tú no me estás dando más terreno. Lo comparo con esta libertad que ellos piden. Y es que nunca, yo hasta ahora que yo sepa, ellos no han tenido, le ha faltado la libertad. O es que tú me puedes mostrar qué artículo de la Constitución mete preso a una persona homosexual. No existe.
Tú me muestras qué artículo de la Constitución niega el derecho a que ellos vivan juntos. No existe. Que exista discriminación en algunos casos, o no, vamos a hablar de discriminación, aceptación en algunos casos, eso pasa en todos lados. Hay gente que no acepta la política o los indígenas, eso es algo, hay gente que no acepta a los religiosos, no acepta la iglesia. Y yo he llegado a lugares donde me han dicho, no, tú no entras porque tu opinión aquí, eso no, nosotros estamos hablando entre vecinos. Yo he llegado a casa donde me dice, yo creo lo que yo creo y deciden no abrirme la puerta y yo le tengo que respetar eso. De la misma manera, aquí no hay falta de libertad. Ellos son libres de hacer lo que quieran. Pero como todo gobierno de derecho, que estamos en un estado de derecho, hay que entender que tienen que tener ciertas regulaciones. Vamos a echar un poquito para atrás. ¿Qué pasaría si a una persona con cierta necesidad educativa especial, vamos a decir síndrome de Down, se le diera el derecho a portar un arma? ¿Tú crees que eso sería sabio? No, porque no está ni capazmente calificada para poder ejercer eso. O a un niño de 9 años. De la misma manera, no podemos darle ese tipo de cosas a ellos. Yo no puedo ponerle a una criatura que va a ser adoctrinada a una manera de pensar. Si tú dijeras, bueno, yo voy a ser correcto y le voy a enseñar todo el panorama y que él decida, pero no. La responsabilidad de criar a los padres, Dios la dejó, de criar a los hijos, Dios se la dejó a los padres. Instruye al niño en su camino. Y en lo que cuenta de mí, yo nunca he hecho un escándalo cuando los veo en la calle, yo no le digo nada. Tampoco voy a tapar a mi hijo de la realidad. Mi hijo me ha preguntado, ¿y por qué esto, papi? Yo le he dicho, yo lo que hago es vacunarlo. Hacerle como si, la vacuna es un poquito del virus para crear anticuerpos. Yo le digo, eso es pecado, eso está mal, míralo, eso no agrada a Dios. La Biblia enseña, y le muestro los pasajes donde la Biblia le enseña. Entonces, no es cuestión de libertad, Fabio, no es cuestión de que lo estamos oprimiendo. No, dime cuándo fue la última vez que tú viste en los periódicos, en las noticias, hubo una matanza de homosexuales, o hubo tantas personas presas por ser homosexuales. No, estamos hablando de un sistema que está tratando de ganar poder y muchas veces son usados. Esto también tiene que ver, yo no quiero ser polémico, pero es que la realidad, este tipo de eventos o movimientos son usados por los políticos como para tratar de camuflajear la realidad de los problemas. Tú ves, estábamos pasando hace poquito una situación de un paro, pero ahora el tema es casualmente este tema del matrimonio igualitario. Entonces, tiran cortinas de humo como para ver la realidad, tapar esa realidad que nosotros tenemos que ver. Nadie está persiguiendo a nadie. Decir una verdad no es odio. Mira, si tú tienes una corriente política, ya seas derecha, izquierda, yo no lo sé, y tú tienes esa y yo soy lo contrario, yo no te estoy odiando por decir que yo soy contrario a lo que tú crees, o sea, a lo que tú piensas. Yo no soy contrario al que me diga a mí que quiere ser budista. Cada uno, Dios le dio la oportunidad de decidir qué quiere para su vida, pero la gracia de Dios me dice a mí, y la palabra de Dios me enseña a mí, que yo debo hacer lo que Él me dice, y eso está totalmente en contra de lo que enseña la Biblia. Ya. Quiero reforzar un tema. Primero, antes que reforzar el tema, estamos claros en que los homosexuales pueden vivir juntos. ¿Está de acuerdo en que se casen usted? Es que no se puede casar. Te voy a explicar por qué. Bueno, ellos lo están haciendo, legalmente ya lo están haciendo, pero eso está carente de todo sentido. La palabra matrimonio viene de la palabra matriz. La matriz es para procrear. ¿Qué puede procrear un homosexual? Si ellos pudieran procrear, entonces tú puedes decir, bueno, aportan ciudadanos a la sociedad, pero no aportan. Claro. Entonces no pueden procrear. Entonces eso es una unión. Aunque esté legalmente escrito como matrimonio, eso es una unión. Matrimonio viene de la palabra matriz, o sea, un hombre, una mujer. Y eso ha sido así desde que el hombre empezó a nacer, desde que Dios creó al hombre y le dijo, poblad y fructificad y multiplicad y poblad la tierra. Claro, es exactamente, poblar la tierra, o sea, multiplicarse. Entonces, estamos de acuerdo en que pueden unirse, no casarse, porque casarse es procrear, pero si es que quisieran ellos procrear es conseguir el método al antiguo, el método normal, que es conseguir una mujer, la fecundación in vitro, como sea, pero que sea de ellos. Claro, que sea de ellos. Porque no estamos de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo en que adopten y un niño... Bueno, es que también ahí también lo podríamos pensar. Bueno, depende de qué dice la Biblia.
Pero usted dice que no está de acuerdo en que ellos adopten un niño porque es ajeno, porque no es de ellos, obviamente. Claro. Pero ese niño que es adoptado, me imagino que está en adopción porque sus padres no están, por alguna manera no existen. Pero entonces ese niño, al no tener dueño, entre comillas, o estar desamparado de sus padres, podrían ellos, o sea, ¿qué les impide que ellos puedan adoptarlos o educarlos de su manera? Si ya ese niño no tiene padre, bueno, el derecho al niño a ser niño. El derecho al niño a ser niño. ¿Estás consciente tú que dentro de todo este movimiento que hay LG, no sé cuánto, están dentro las personas que son, no se identifican con ni una edad? Hay hombres que creen que son niños de 10 años, y por creerse niños de 10 años abusan de personas. Hace poquito vi un artículo, no sé en dónde fue, que una mujer transgénero, bueno, un hombre, porque es un hombre, transformado de mujer, entró a la cárcel de mujeres y embarazó una reclusa. O sea, ¿cómo nos reímos? Porque yo no puedo ver, irónico. Esto es algo, la ironía de la vida. Entonces, no es que el niño, empezando, ni un niño está desamparado. La Biblia enseña, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. O sea, Dios es el padre de los huérfanos, Él no los va a desamparar. Pero ese niño se le está privando el derecho de tener una familia, un hogar. El hogar, el matrimonio, el hogar es formado por los matrimonios, y no puede haber un matrimonio donde no existe lo natural, mamá, papá, y pongámoslo por donde lo quiera ver. La figura paterna, la ausencia de la figura paterna en los niños se ve. La falta de la figura materna también se va a ver. Entonces, no es cuestión de que tengamos algo contra ellos o que le queramos quitar el derecho al niño a ser feliz. Pero te lo voy a poner de esta manera. Es como si tú agarraras a un niño huérfano porque es huérfano, pues, y se lo entregas al gobierno de Corea del Norte porque ellos, para que sea un soldado, ellos le van a dar comida, le van a dar ropa, lo van a entrenar, le van a vestir y le van a dar una profesión. Pero, ¿a qué costo? ¿A qué costo? No, la persona, ese niño tiene derecho a decidir, tiene derecho a tener un hogar, tiene derecho a llamar a alguien papá que le enseñe, y tiene derecho a llamar a una mujer mamá. Que eso es totalmente contrario a lo que ellos están haciendo. Ya, ahora vamos con esto vamos terminando. ¿Cómo se trata, cómo usted como misionero trata a un feligrés, a un hermano que llegue a la iglesia y diga yo soy homosexual? ¿Cómo me quito esta vaina? Porque yo no soy homosexual, pero me imagino que, o sea, yo no estaría nunca con un hombre, pero ellos, los homosexuales, también ven así, yo no estaría con una mujer. O sea, ¿cómo es de la Biblia? O sea, no porque ellos lean la Biblia y que lean que está mal ser homosexual y que tantos versículos que sí está mal ser homosexual, pero cómo eso les quita el gusto, porque ellos van a seguir teniendo ese gusto de que les gustan los hombres y que les gustan los hombres, pero no por leer la Biblia, creo yo, que leyendo la Biblia ellos van a cambiar y que les empiece a gustar las mujeres. Bueno. O el poder de Dios hace que ellos cambien. Ahí es donde voy. La Biblia es poder de Dios para salvación. Eso enseña la Biblia. Es el único poder que puede cambiarlos. Yo he tenido ese caso en mi oficina y los he visto llorar. Y la vez pasada me parece más triste a veces personas que piensan que es alguna enfermedad o se contagia. Yo lo vi llorando diciendo, ¿usted cree que él me decía, ¿usted cree que yo quise tener esto? Yo quisiera poder agarrar y quitarme ese pensamiento de la cabeza y pelear. Y yo lo agarré y lo abracé. Yo le digo, ¿tú piensas que a mí me da pena o miedo abrazarte? Yo no tengo nada contra ti, pero no te voy a decir que lo que estás haciendo está bien. Y le mostré que sí había, porque es justamente allí en Corintios, donde estaba leyéndote en el capítulo 6, es curioso que cuando Pablo le está hablando esto a la iglesia de Corintios, él le aclara que eso era algo que muchos eran. Hablando de eso, porque mira dice allí en el versículo 9, él estaba hablando de, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 dice, y estos erais algunos, mas allá habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre de Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. No hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado que Dios no cambie. No hay una persona tan mala que Dios no pueda llegar y cambiar su vida y darle salvación. Pablo fue un asesino.
El apóstol Pablo fue un asesino, él perseguía a la iglesia. La Biblia enseña, y hay hombres en la historia de la Biblia que cuando alcanza salvación, Dios hace un cambio. Yo conozco gente que la ha vivido, que ha llegado, ha recibido el evangelio y han llegado a su vida y han botado sus drogas, literal, las ponen y les he visto cómo las tiran en el inodoro. Dios tiene el poder de cambiarlos, no podemos menospreciar el poder de Dios. Dice la Biblia que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que él cree. Entonces, no es que no lo queramos tratar, el detalle está en si ellos están dispuestos que Dios haga esa obra en ellos, haga esa obra en ellos. Yo le dije a esta persona, cuando tú quieras oramos y seguimos adelante, pero aquí yo no te voy a decir lo que tú quieres oír, yo te voy a decir lo que enseña Dios. Y esa es una realidad. Ok, con esto terminamos. Esto ha sido El Bolígrafo Rojo. Hemos tratado temas sociales, para la convivencia entre humanos, cristianos, porque cristianos es lo que somos en este país, más que seamos católicos, evangélicos, bautistas, pentecostales, lo que sea, somos en general cristianos porque creemos en Señor Jesucristo, a pesar de las diferentes diferencias y ramas que hay dentro de la doctrina cristiana. Es muy interesante hablar de estos temas porque, aparte que hablamos de la delincuencia, también hablamos del matrimonio, pero ¿qué dice la Biblia? Y me gustaría seguirlo invitando, pastor, para seguir hablando de otros temas, para conocer qué dice la Biblia respecto a otros temas. Podemos hablar del aborto, también se escapaba otro tema que no me acuerdo cuál era, que podemos seguir hablando para saber qué dice la Biblia respecto a esos temas. Claro que sí. Que la Biblia es, como digo, todos somos cristianos, pero que nos vaya instruyendo poco a poco, o sea, no poco a poco, pero tener una guía más o menos de qué dice Dios y la Biblia. Bueno, la Biblia dice la Escritura que la Biblia es tan completa que en la Biblia tú puedes encontrar desde la política hasta cómo gobernar un país. Dios dejó todo aclarado en la Biblia. La Biblia es un libro completo, perfecto, y puede enseñarnos desde qué manera. ¿Sabes tú que la Biblia es tan completa que te enseña hasta cómo tú puedes votar y por quién debes votar? En el sentido de que muchas personas cometen el error de votar, cuando tienen el deber cívico de votar, lo hacen sin consultar a Dios. O sea, sí, Dios pone y quita reyes, eso es bíblico, Dios pone y quita reyes, pero tú tienes la responsabilidad como ciudadano de orar y pedirle a Dios discernimiento para votar. Porque cuando nosotros votamos por el que mejor nos conviene o por el que nosotros creemos, tenemos la América que tenemos hoy día. La América que tenemos hoy día. Y es un tema muy amplio, muy vasto, pero gracias por la invitación. Y mira, cuando quieran, a todos los televidentes, Dios quiere cosas buenas para la nación, para la sociedad, independientemente, como dijo Fabio, de quién sea, podemos convivir unos con otros y Dios quiere eso para cada uno de ustedes en su vida. Listo, mi hermano. Nos vemos Muchas gracias. en una próxima ocasión. Hasta luego. Chao.